El origen del 20.000 al 12.000 a.C. Entre el 20.000 y el 12.000 a.C. ocurrieron procesos fundamentales: climáticos, el fin de la glaciación; geográficos, el cambio del mapa terrestre; biológicos, la extinción de la megafauna; humanos, la expansión global del Homo sapiens; culturales, el arte, el simbolismo y la complejidad creciente; y económicos, los primeros pasos hacia el sedentarismo y la agricultura. Fue el período en el que comenzó a desaparecer el viejo mundo glacial y empezó a formarse el planeta humano moderno. Europa entre el 20.000 y el 12.000 a.C. El final de la edad de hielo y la transformación del continente. Entre el 20.000 y el 12.000 a.C., Europa vivió uno de los periodos más extremos y decisivos de toda su historia. Fue el tiempo máximo de la última glaciación, de los grandes cazadores paleolíticos, de mamuts y renos, del arte rupestre avanzado, del retroceso de los hielos y de la recolonización humana del norte europeo. Europa todavía no tenía escritura, ciudades, agricultura ni estados. Era un continente de cazadores-recolectores nómades. Alrededor del 20.000 a.C. ocurría el máximo glacial. La situación climática era extrema. Zonas del norte europeo estaban cubiertas por grandes capas de hielo, junto con Escandinavia y gran parte de las islas británicas. En Europa central, Alemania, Polonia, Chequia y Ucrania eran tundras y estepas frías. Europa del sur, la península ibérica, Italia y los Balcanes funcionaban como refugios climáticos relativamente más habitables. Europa estaba habitada por Homo sapiens. Los neandertales ya se habían extinguido miles de años antes. Los humanos europeos eran cazadores-recolectores, altamente móviles, adaptados al frío y organizados en pequeños grupos. Vivían siguiendo animales migratorios, los grandes animales del Pleistoceno. Europa estaba llena de megafauna. Dentro de los herbívoros estaban los mamuts lanudos, renos, bisontes, caballos salvajes, rinocerontes lanudos y ciervos gigantes. Y dentro de los depredadores, los leones de caverna, lobos, osos cavernarios y hienas. Aunque eran cazadores-recolectores, estos humanos tenían culturas complejas. En Europa aparecieron algunas de las obras artísticas más antiguas y sofisticadas de la humanidad. Destacan Lascaux y Altamira, con pinturas de bisontes, caballos, ciervos y símbolos abstractos. Los europeos paleolíticos utilizaban herramientas de sílex, agujas de hueso, arpones, lanzas y propulsores. Sabían fabricar ropa compleja, construir refugios, trabajar hueso y marfil, navegar ríos y organizar cacerías colectivas. Del 19 al 16.000 a.C. comienza el deshielo. Después del máximo glacial, el clima comienza lentamente a calentarse, los hielos retroceden, surgen nuevas rutas migratorias y aumenta la vegetación. Los animales comienzan a desplazarse hacia el norte y los humanos los siguen. A medida que se iban retirando los hielos, los grupos humanos iban entrando nuevamente en el norte europeo, se empieza a poblar nuevamente la zona de Alemania, Polonia, luego Escandinavia, y aparecen nuevas culturas regionales. Entre el 15 y el 12.000 a.C., Europa cambia radicalmente. Antes habían tundras abiertas y un clima extremadamente frío, y además los grandes herbívoros. Después, más bosques, aumento de lagos y ríos, desaparición progresiva de la megafauna y se generan nuevos ecosistemas. Muchos grandes animales comenzaron a extinguirse sobre el final del Pleistoceno. Las causas probablemente combinaron el cambio climático, la transformación ambiental y la presión de los humanos. Aún así, cuando parecía que el clima mejoraba, ocurrió el Dría reciente, que fue un retorno brusco al frío aproximadamente por el 10.900 a.C. No fue un cambio absolutamente lineal. Y Europa vuelve a entrar temporalmente a condiciones casi glaciales nuevamente. Pero como neto, a partir del 12.000 a.C., Europa ya entra directamente en una nueva era. Por esta época ya el hielo estaba mucho más retirado, aumentaban los bosques y cambiaba la forma de vida humana. Estaba comenzando lentamente el Mesolítico europeo. Poblaciones empezaron a pescar más, a explotar los bosques, usar arcos con mayor frecuencia y empiezan a establecer campamentos más permanentes. Este periodo prepara las bases de toda la historia europea posterior. Aquí se originan las poblaciones mesolíticas europeas, las rutas de expansión humana postglacial, las adaptaciones culturales al norte y las tradiciones simbólicas. Miles de años después llegarían desde Anatolia las primeras aldeas, las culturas indoeuropeas y las civilizaciones europeas históricas. Pero el escenario básico del continente moderno empezó a formarse durante este gigantesco cambio climático del final de la Edad de Hielo. Vamos ahora a particular
naturalmente a la zona de Escandinavia, porque cerca del 20.000 a.C. estaba casi totalmente congelada. Casi todo Noruega, Suiza y Finlandia estaban cubiertas por una enorme capa de hielo llamada capa de hielo fenoscándica, y prácticamente no había seres humanos en Escandinavia. Se concentraba más que nada al sur de Europa y seguían animales migratorios. Las zonas habitables más cercanas de Escandinavia estaban en el norte, Alemania, Polonia, Dinamarca y algunos sectores libres de hielo cerca de las costas atlánticas. Europa del Norte estaba habitada por cazadores-recolectores paleolíticos altamente móviles y especializados en fauna fría. Cazaban mamuts, renos, caballos salvajes, bisontes, zorros árticos, utilizaban lanzas, hojas de sílex, ropa de pieles y refugios temporales. Cuando alrededor del 19.000 a.C. empieza a retirarse el hielo hacia el norte, se empieza a calentar el clima y empiezan a aparecer las tundras, nuevos lagos, la expansión vegetal, la migración animal y las nuevas rutas humanas que van siguiendo a estos animales. Entre el 15 y el 13.000 a.C., en esta zona aparecen las primeras zonas habitables. Mientras iba retrocediendo el hielo, el sur de Escandinavia iba empezando a quedar libre. Y la actual Dinamarca fue clave como puente entre el norte europeo y Escandinavia. Los primeros asentamientos humanos seguros de Escandinavia aparecen en esa fecha, entre el 13.000 y el 11.000 a.C. Hay dos rutas por las que probablemente fueron ingresando los humanos. Desde el sur, a través de Dinamarca y el sur de Suecia, y desde la costa atlántica, siguiendo las costas libres de hielo en Noruega. Toda esta zona no era un bosque vikingo como lo que imaginamos hoy en día. Eran tundras, estepas frías, paisajes abiertos, glaciares gigantes, lagos provenientes del deshielo, con renos, liebres árticas, lobos y aves migratorias. Estos grupos humanos que iban ingresando pertenecían al Paleolítico superior final y utilizaban herramientas de piedra refinada, raspadores para pieles, la aguja de hueso que ya vimos antes, arpones y técnicas avanzadas de supervivencia. Ya por el 12.000 a.C. se seguía retirando el hielo, quedaban cada vez más zonas libres, el clima se seguía calentando y empieza la transición hacia el Mesolítico europeo. Poco después empiezan a surgir los bosques boreales, empiezan las culturas de cazadores-pescadores y la adaptación intensiva a los ambientes marítimos y lacustres. Este periodo muestra la recolonización humana del norte europeo, el origen remoto de las poblaciones mesolíticas escandinavas y el comienzo de la extrema adaptación humana al norte. Miles de años después, esas tradiciones fueron evolucionando hacia las culturas neolíticas y mucho más tarde hacia los pueblos germánicos y nórdicos históricos que todos conocemos. Y vamos a diferenciar esta porción geográfica escandinava de la porción geográfica de lo que es la actual Alemania. En esta época, del 20.000 al 12.000 a.C., que estamos en el final de la última glaciación, también era un paisaje muy distinto al que conocemos hoy. No estaba cubierta por hielo como la zona de Escandinavia, pero estaba muy cerca de ese límite climático. También tundras frías, vientos intensos, pocos bosques, animales gigantes adaptados al frío y los grupos humanos nómades de cazadores-recolectores. El paisaje se parecía más a Siberia o a una estepa ártica que a la Alemania moderna. No existían los grandes bosques europeos posteriores o había muy poquito, la vegetación era muy limitada, pastizales, pequeños arbustos, y esto favorecía enormemente a los grandes herbívoros. Y en Alemania también tenemos mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, renos, bisontes, caballos salvajes, ciervos gigantes, lobos, leones de caverna, hienas, que después iban a desaparecer al final del Pleistoceno. Pero a diferencia con Escandinavia, los humanos modernos ya estaban presentes en esta zona desde hace mucho tiempo. Estaban adaptados al frío e iban siguiendo las migraciones animales. En este tiempo existían culturas del Paleolítico superior tardío relacionadas con tradiciones como la magdaleniense, la hamburguense, un poquito más tarde, y Federmesser. Alemania es uno de los lugares más importantes del mundo para el arte paleolítico. En el sur de Alemania, especialmente en la región de Suabia, se hallaron esculturas extremadamente antiguas. Entre ellas el hombre león, figuras animales talladas en marfil y algunas de las flautas más antiguas conocidas. El hombre león tiene alrededor de 40.000 años y muestra una figura híbrida humano-animal. Esto indica una capacidad simbólica y espiritual muy avanzada. Y específicamente en la zona de Alemania, entre el 18 y el 15.000 a.C., comienza el calentamiento en serio. Aumenta la vegetación y cambian la ruta de los animales. Los renos eran fundamentales para la carne, las pieles, los huesos y los tendones para la fabricación de herramientas. Pero el clima no mejoraba de manera lineal. Habían cambios climáticos bruscos. Pero ya desde el 12.000 a.C., Europa central empieza la transición directa hacia el Mesolítico y
se empiezan a intensificar la pesca, por ejemplo, una recolección más intensiva, se empiezan a adaptar a los bosques que iban apareciendo y cambia el entorno, cambian las técnicas, aparecen nuevas tecnologías. En esta etapa de Alemania vemos un arte simbólico muy avanzado, una transición ecológica muy fuerte y la base de las futuras culturas europeas. Aquí, miles de años después, iban a surgir las primeras aldeas agrícolas, las culturas indoeuropeas, los pueblos germánicos, todo a partir de este mundo paleolítico helado. Pero es muy importante ir diferenciando cronológicamente las historias de lo que es el norte de Europa continental y la parte escandinava. ¿Qué pasaba en América en esta época? América atravesaba uno de los procesos más importantes de toda su historia, la llegada y la expansión de los primeros seres humanos. Era un continente casi completamente sin agricultura, sin ciudades, sin metalurgia, dominado por paisajes salvajes y animales gigantes del Pleistoceno. Seguimos en el máximo glacial, 20.000 a.C., clima totalmente frío. En Norteamérica, Canadá y el norte de Estados Unidos, todo cubierto por capas de hielo, glaciares gigantes como el Laurentino o el Cordillerano. Como gran parte del agua estaba congelada, el nivel del mar era mucho más bajo de lo que es ahora. Y eso permite la aparición de Beringia, que es una enorme masa de tierra que conecta Siberia con Alaska, donde hoy está el estrecho de Bering. Hoy muchos investigadores ya creen que los humanos estaban en América antes del 15.000 a.C., posiblemente incluso antes del 20.000 a.C., en algunos casos discutidos, pero entre el 20.000 y el 12.000 a.C. ocurrió la gran migración desde Asia, la gradual expansión por América y el poblamiento de las enormes regiones de este gigantesco continente. Hay dos hipótesis principales sobre cómo ingresaron. Una de ellas es la ruta terrestre interior por Beringia, desde Asia, y luego por corredores libres de hielo, y la segunda es la ruta costera del Pacífico. Esta hipótesis habla de grupos humanos avanzando por costas usando navegación básica y recursos marinos. Y muchos arqueólogos creen que esta segunda hipótesis, esta ruta costera, fue mucho más importante de lo que se pensaba. Y entonces los primeros americanos también eran cazadores-recolectores, nómades, altamente adaptables y vivían de la caza, la pesca y la recolección. Usaban puntas de piedra, lanzas, cuchillos líticos y ropa de pieles. América también estaba llena de animales gigantes. En Norteamérica mamuts, mastodontes, bisontes gigantes, caballos americanos, camellos americanos, los famosos tigres dientes de sable, osos gigantes, y en Sudamérica la panzada de cualquier biólogo, que eran los megaterios, los gliptodontes, los toxodontes y las macrauquenias. Una de las cosas más impresionantes es la velocidad del poblamiento de América. En pocos miles de años los humanos llegando desde Alaska hasta Sudamérica. Hay evidencias humanas muy antiguas en Monte Verde, Norteamérica, Amazonia, Patagonia. Monte Verde es uno de los sitios arqueológicos más importantes de América. Sugiere presencia humana ya a partir del 14.500 a.C. Esto quiere decir que el poblamiento americano comenzó antes que esa fecha, por supuesto. Entre el 13.500 y el 12.800 a.C. aparece en Norteamérica la cultura Clovis, que se caracterizaban por tener unas puntas de proyectil muy sofisticadas para la época. Durante mucho tiempo se pensó que fueron los primeros americanos, pero ahora se sabe que hubieron culturas anteriores. Con respecto al ambiente americano, los paisajes eran extremadamente variados. En el norte habían tundras, glaciares y estepas frías. En el centro más bosques, llanuras y montañas. Y en el sur, selvas, pampas y la Patagonia fría. Entonces los humanos se tuvieron que ir adaptando muy velozmente a los diferentes ambientes. Ya entre el 13 y el 10.000 a.C. empiezan a desaparecer muchos animales gigantes por causas discutidas, pero siempre influye el cambio climático que da lugar a la transformación ecológica y le sumamos la presencia humana y su presión. Ya en el 12.000 a.C. el continente estaba ampliamente habitado por humanos. Ya había múltiples culturas regionales y empezaba el final del mundo pleistocénico. Faltaban miles de años todavía para la agricultura compleja, la ciudad y las civilizaciones, pero el poblamiento humano ya era irreversible. Este periodo en esta región, todo el continente americano, marca la última etapa de la expansión humana por todo el planeta, el último pedazo que quedaba por habitar. Aquí vemos lo adaptable que ha sido el Homo sapiens frente a diferentes entornos, adaptación a ecosistemas extremos. Acá vemos el origen de los pueblos indígenas americanos y el encuentro entre los humanos y la megafauna americana. Fue uno de los mayores procesos migratorios de toda la historia de la humanidad. Pero ahora nos vamos a Oceanía, en la misma época, del 20 al 12 AC. Tampoco habían civilizaciones, ni culturas complejas, ni metalurgia, ni la navegación oceánica avanzada polinesia. Pero sí existían poblaciones humanas muy antiguas, especialmente
especialmente en Australia y en Nueva Guinea, que eran descendientes de algunos de los primeros seres humanos que llegaron al extremo oriental del planeta. También, al estar en la edad de hielo, agua congelada, el nivel del mar está mucho más bajo y eso hacía que Australia, Papúa Nueva Guinea y Tasmania estuvieran unidas formando una gran masa continental que se llamaba Saúl. Y al mismo tiempo, el sudeste asiático continental estaba conectado por otra gran masa llamada Sunda. Entre Sunda y Saúl habían islas y pasos marítimos. O sea, para atravesar eso había que navegar sí o sí. Incluso en esta zona hace más de 50.000 años existía cierto tipo de navegación. Básica, pero navegación. Los seres humanos habían llegado a Saúl mucho antes de este periodo histórico. Posiblemente hace 65.000 años. O sea que en la zona que estamos estudiando y en la época en la que estamos estudiando, entre el 20 y el 12.000 a.C., Oceanía ya tenía poblaciones humanas muy antiguas y muy bien establecidas. También cazadores-recolectores, pescadores y altamente adaptados a distintos ambientes. Vean cómo el ser humano se va adaptando prácticamente a cualquier entorno. Al estar en el máximo glacial, el clima era mucho más frío y seco, y en Australia habían muchas zonas muy áridas, iban aumentando los desiertos y disminuían los bosques y los lagos. Algunos lagos interiores se redujeron muchísimo. El uso del fuego aquí para los humanos era muy importante para modificar los paisajes, facilitar la caza y controlar la vegetación. Se piensa que estos pueblos generaron sistemas ecológicos complejos mucho antes de la agricultura. Aquí gran parte de la megafauna ya había desaparecido, pero existía ese recuerdo biológico relativamente reciente de los enormes animales como los diprotodontes, gigantes, canguros gigantes, reptiles enormes y aves gigantes. Y también la extinción de estos animales se debe al cambio climático, la variación en los ecosistemas y la presión humana. Algunas regiones preservan tradiciones pictóricas extremadamente antiguas, desarrollaron mitologías, sistemas rituales, conocimiento territorial y tradiciones orales. Estos pueblos aborígenes australianos representan una de las continuidades culturales más largas de toda la humanidad. Ahora, dentro de Oceanía, Papúa Nueva Guinea, tenía ambientes muy distintos entre sí. Habían selvas tropicales, montañas y ríos abundantes. Y las poblaciones humanas ahí desarrollaron adaptaciones tropicales muy complejas. Algunas investigaciones sugieren que hacia el final de este periodo ya habían algunas formas de manejo intensivo de plantas. Tasmania, por el nivel bajo del mar, estaba todavía unida a Australia y entonces los humanos podían desplazarse por tierra. Cuando el mar subió, miles de años después, Tasmania quedó aislada y entonces sus poblaciones comienzan a desarrollar una trayectoria cultural diferente. Cuando a partir del 18.000 al 16.000 a.C. comienza el calentamiento global, se derriten los hielos, empieza a subir el nivel del mar y se transforma Oceanía completamente. Muchas costas quedan sumergidas. Ya para el 12 AC, con un clima mucho más cálido, crecen los bosques y los nuevos ecosistemas, Saúl comienza a fragmentarse y comenzaba a aumentar la diversidad ecológica. Aunque faltaban miles de años para la agricultura oceánica y la expansión austronesia, la polinesia y la micronesia, y además las grandes navegaciones del Pacífico, pero las bases humanas de Oceanía ya estaban establecidas. Oceanía demuestra que el Homo sapiens pudo adaptarse incluso a algunos de los ambientes más remotos del planeta, muchísimo antes que las civilizaciones. Y ahora nos movemos un cachito y nos vamos a Asia. A la misma época era el continente más grande y diverso de todo el planeta, con enormes diferencias culturales y climáticas. Algunas regiones estaban congeladas y cubiertas de estepas frías, otras tenían bosques templados, selvas tropicales, costas ricas en recursos, grandes sistemas fluviales. Este fue un proceso decisivo, porque durante estos milenios comenzaron los procesos que después darían lugar a la agricultura, las aldeas permanentes y las primeras civilizaciones, a nivel mundial. Seguimos en el máximo glacial, clima mucho más frío y seco que hoy, y nos vamos al norte de Asia, Siberia. Tundras frías, estepas, paisajes abiertos. En Asia Central, estepas secas, climas extremos y grandes migraciones animales. Asia Oriental y Sudoriental, ambientes más variados, bosques, costas, ríos y regiones tropicales. El norte de Asia era una de las regiones clave del mundo paleolítico, con grupos humanos adaptados a este frío intenso, cazando mamuts, renos, caballos salvajes, bisontes, usando ropa compleja, herramientas avanzadas y refugios especializados. Existía todavía Beringia, esta región que vimos que conectaba Asia con América. Desde esta zona se puebla América por el estrecho de Bering, y abajo, en el territorio de la actual China, con ambientes de ríos, lagos, bosques y costas, se empezaban a desarrollar tecnologías importantes. Aparecieron algunas de las cerámicas más antiguas conocidas. China y Japón hay evidencia de cerámica desde el 16.000 a.C. Japón estaba prácticamente conectado con el continente o separado por distancias marítimas ínfimas. Acá comenzaron las bases de lo que sería después la cultura Jomon, caracterizada por la cerámica, la
pesca, la recolección intensiva y el sedentarismo parcial. La zona del sudeste, muy distinta a la parte del norte asiático, poseía selvas, manglares, mucha costa, grandes ríos, muchas islas unidas formando Sunda, que conectaba Indochina, Malasia, Sumatra, Java y Borneo, y esto facilitaba las migraciones humanas. Vamos a ver ahora la parte de Asia Occidental y el Levante. En la región del Levante, Anatolia, Mesopotamia, iban a ocurrir cosas fundamentales para el futuro. Vamos a este nicho porque aparecen culturas de cazadores-recolectores, pero muy complejas. Hacia el final de este periodo comenzaban procesos que iban a conducir a la domesticación de plantas, animales, la construcción de aldeas y la agricultura neolítica. Desde el 13.000 al 12.000 a.C. aparece la cultura natufiense, muy importante porque algunos grupos empiezan a vivir en un mayor sedentarismo, almacenamiento de los alimentos y la explotación intensiva de los cereales silvestres, que fue uno de los antecedentes más directos de lo que conocemos como agricultura. Nos movemos ahora para India y Asia del Sur. En el subcontinente indio habían muchas poblaciones de cazadores-recolectores, el clima variaba mucho según la región, pero faltaban miles de años para las primeras ciudades del Indo. Cuando aumentan las temperaturas, sube el nivel del mar, crecen los bosques, cambian rutas animales, se transforman los ecosistemas, muchos grupos humanos tuvieron que adaptarse rápido. Desde el 12.000 AC termina rápidamente el mundo glacial, comienza a aumentar la densidad humana, las poblaciones se van volviendo más sedentarias y empiezan a experimentar con el manejo de plantas. Este continente estaba entrando en el camino que lo conduciría al Neolítico y luego a Mesopotamia, Egipto, con conexiones asiáticas, la China neolítica, Indo y las civilizaciones históricas. Entonces esta etapa de Asia fue muy importante porque allí empezaron las migraciones hacia América, hubo un desarrollo muy temprano de la cerámica, aparecieron las primeras tendencias sedentarias y surgieron los antecedentes de la agricultura. Muchas de las futuras civilizaciones humanas tienen sus raíces en las transformaciones que se iniciaron en este periodo y en esta porción geográfica. Nos vamos ahora a África, en la misma época del 20 al 12.000 a.C. Era probablemente el continente de la época con mayor diversidad ecológica y humana de todo el planeta. Europa y Asia dominada por glaciares, tundras, frío, y en África, desiertos, sabanas, selvas tropicales, montañas, grandes lagos y costas ricas en recursos. Un continente profundamente habitado por grupos humanos modernos desde muchísimo tiempo atrás. Si bien no estaba cubierta por enormes glaciares, sí sufrió fuertes cambios climáticos durante el periodo glacial, durante el máximo glacial. Estamos en un planeta otra vez muy frío, muy seco, muy ventoso, y esto afecta a África. Durante gran parte de este periodo el Sahara era fuertemente árido y mucho más seco incluso que hoy en algunas regiones. Las poblaciones humanas se concentraban más en los valles fluviales, oasis, costas, regiones tropicales y zonas montañosas. Ya en ese entonces el sistema del Valle del Nilo era crucial para la vida humana. Todavía no existía la civilización egipcia, pero sí los grupos de cazadores-recolectores que utilizaban peces, aves, plantas silvestres y los recursos del río. El Nilo funcionaba como un corredor ecológico y humano. Gran parte del África tropical mantenía sabanas, bosques y selvas. Los seres humanos modernos habían evolucionado en África mucho tiempo antes, y entonces este continente tenía una enorme diversidad tanto genética como cultural. Los grupos humanos africanos variaban mucho de región en región. Estaban los que se dedicaban a la caza mayor, los que se dedicaban a la pesca, los que se dedicaban a la recolección vegetal, los mariscos costeros. Usaban herramientas de piedra refinada, pigmentos, adornos, técnicas complejas de supervivencia y tenían tradiciones simbólicas muy antiguas. Mucho antes de este periodo en África ya existía el uso del ocre, la ornamentación corporal, los grabados, el pensamiento simbólico. Durante estos milenios continuaron desarrollándose la cultura compleja de los cazadores-recolectores. El sur de África, una de las zonas arqueológicas más importantes del mundo. Tecnología avanzada, arte y comportamiento simbólico muy temprano. Poblaciones humanas adaptadas fuertemente a ambientes costeros y terrestres. A diferencia de América o de Australia, África conservó gran parte de su fauna y esto probablemente se debe a que los humanos y la megafauna coevolucionaron durante mucho tiempo.
Habían elefantes, hipopótamos, jirafas, rinocerontes, búfalos, grandes felinos. Las costas fueron muy importantes para la supervivencia humana durante los cambios climáticos difíciles. Incluso algunas teorías consideran que los ambientes costeros africanos tuvieron un papel muy importante en la evolución cognitiva humana desde mucho antes. Desde el 18 al 15.000 a.C., cuando aumentan las temperaturas, cambian las lluvias, crecen lagos, los ríos y se modifican los ecosistemas. África sale antes del mundo glacial y después del 12.000 AC y en los tiempos venideros, el Sahara se empieza a convertir gradualmente en una zona mucho más húmeda. Iban apareciendo lagos, fauna abundante, poblaciones humanas numerosas y este proceso es fundamental para el neolítico africano. Aumentaba mucho la diversidad ecológica. Todavía faltaban miles de años para Egipto, el Egipto faraónico, para la agricultura africana, Nubia, ciudades, pero ya estaban presentes las bases ecológicas y humanas de ese próximo futuro. Después de todos estos cambios, África sigue siendo uno de los centros más importantes de diversidad humana, una región clave de adaptación ecológica. Continúan desarrollándose muchas de las capacidades culturales y biológicas humanas que luego influirían en toda la historia global. La región de Medio Oriente, entre el 20 y el 12.000 AC, fue una de las zonas más importantes del planeta para toda la historia humana. Acá todavía no había ni ciudades, ni estado, ni escritura, ni civilizaciones, pero durante este milenio aparecen los procesos que darían lugar a todo esto, que darían lugar a la agricultura, las aldeas permanentes, Mesopotamia, Egipto, las primeras civilizaciones históricas. Cuando hablamos de Medio Oriente en este periodo histórico, hablamos de Levante, Anatolia, Mesopotamia, partes de Arabia e Irán occidental. Con este clima frío, seco y menos estable del 20.000 a.C., pero sin estar cubierto por glaciares como el norte de Europa, encontramos la zona del creciente fértil, esa región arqueada que incluye el Levante, el norte de Mesopotamia y parte de Anatolia. En esta franja, en este pedazo, encontramos animales cazables, cereales, ríos, ecosistemas más variados, y estas condiciones son muy importantes para el futuro neolítico. Estas poblaciones ya eran seminómades y tenían gacelas, aves, peces, frutos, cereales silvestres, ya tenían morteros, cuchillas, adornos. La región del Levante, que actualmente sería toda la parte de Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Siria, fue extremadamente importante. Allí comenzaron los cambios revolucionarios de la historia humana. Termina la glaciación, crecen zonas boscosas, se expanden los cereales silvestres y se empiezan a explotar los recursos vegetales de un modo más intensivo, y para el 13.000 al 12.000 a.C. aparece la cultura natufiense, que la mencionamos recién cuando hablamos de Asia, que fue una de las culturas más importantes de toda la prehistoria. ¿Por qué fue tan importante? Porque muchos natufienses empezaron a vivir cada vez más tiempo en el mismo lugar, a construir estructuras semipermanentes, pero estructuras, empezaron ya a almacenar alimentos y a recolectar cereales de manera sistemática. Todavía no eran agricultores plenos, pero estaban cerca del cambio neolítico. Durante cientos de miles de años habíamos vivido como cazadores-recolectores, y de repente, lentamente, empezamos a quedarnos más tiempo en determinada zona, a construir pequeñas aldeas, a modificar el entorno, el ambiente, y almacenar recursos. Y esto prepara el camino para la agricultura. En el creciente fértil crecían naturalmente trigo silvestre y cebada silvestre. Los Homo sapiens los empiezan a cosechar, los empiezan a procesar y los empiezan a almacenar. No había una domesticación completa, pero ya estaba arrancando el fenómeno. Gran parte de la península arábica era mucho más seca que ahora, pero había oasis, lagos temporales y poblaciones móviles. Una característica del Homo sapiens es su alta capacidad de adaptabilidad. Anatolia tenía montañas, bosques, valles fértiles, y también iba a ser fundamental en los milenios posteriores para la expansión neolítica hacia Europa. 12.000 a.C. comienza el sedentarismo, se intensifica el uso de plantas, crecen las aldeas que eran pequeñas y cambian radicalmente la relación entre el Homo sapiens y el resto de la naturaleza. Acá surgen las primeras tendencias agrícolas, el sedentarismo complejo, la explotación intensiva de cereales y las bases de las futuras civilizaciones. Aquí nace lo que luego sería Mesopotamia, lo que luego sería Egipto. Las ciudades, la escritura, los estados, todo tiene raíces en estos tipos que se empiezan a asentar en estos lugares. Y estas civilizaciones de Medio Oriente influirían en todas las civilizaciones mundiales. Te espero en el próximo video, suscribite y comparte, reventá el canal con me gustas, hacéselo mirar a todo el mundo y te espero en el próximo video para ver qué pasó entre el 12.000 a.C. y el nacimiento de Cristo.